problemas de forma creativa, que podamos ver las cosas desde un punto de vista distinto. La memoria de trabajo, que estaría muy relacionada con la capacidad de procesar información en tiempo real y recuperar información de la memoria a largo plazo y dirigir los recursos para procesar la información dependiendo de qué tan importante es el tipo de información que está entrando a nuestro sistema o que estamos procesando. Y la tercera habilidad es el control inhibitorio, que tiene que ver con la capacidad de detener respuestas automáticas y ajustarnos a las demandas del contexto. Entonces, bueno, Celazo nos dice que estas tres son las funciones ejecutivas o lo que forman la función ejecutiva y que estas tres van a hacer posible que se lleven a cabo conductas complejas, como por ejemplo mantener la atención focalizada de forma en periodos largos o en actividades aburridas, tediosas, mantener los objetivos y la información en la mente. Si tenemos algo planeado, poder tener visualizado esa cosa que queremos hacer o esa actividad que debemos realizar y que no se nos borre de la memoria para que podamos ejecutar todo lo que se requiera para llevarlo a cabo. Resistir a las distracciones, todas estas distracciones que están en el entorno y en nosotros mismos. Tolerar la frustración, porque en todas las actividades es inevitable que cometamos errores, entonces tenemos que sobreponernos a los errores para poder continuar con el proceso de alcanzar nuestras metas. Considerar consecuencias de diferentes conductas, esto tiene que ver también con una cuestión de proyección hacia el futuro, de planear lo que vamos a hacer y qué sucedería si hago esto o qué sucedería si no hago esto. Reflexionar sobre las experiencias pasadas tiene que ver también con aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos y modificar nuestras estrategias para poder resolver los problemas de forma más eficiente. Y bueno, todo esto tiene que ver pues con planear a futuro. Si pensamos las funciones ejecutivas desde la perspectiva que la maneja este autor, las funciones ejecutivas no nada más tienen que ver con procesos cognitivos que se llaman fríos, como el control de la atención, de la memoria de trabajo, sino también con procesos que tienen que ver con aspectos socioemocionales, que por ahí algunos autores le llaman funciones ejecutivas cálidas o calientes. Entonces, la integración de estos dos elementos son la materia prima con la que se trabaja las funciones ejecutivas, es decir, no podemos separar la cuestión cognitiva de la cuestión socioemocional. Y desde este modelo se plantea pues, que estos dos tipos de información van a intervenir en la forma en la que tomamos decisiones, procesamos información, etcétera. Y otra cosa importante o bastante interesante de las funciones ejecutivas es que considera que nuestro sistema cognitivo tiene la posibilidad o la capacidad de viajar en el tiempo. Esta parte me parece como muy romántica, muy bonita, porque nuestro sistema cognitivo va a poder procesar la información del presente, tanto del entorno externo como de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, va a poder procesar esta información del presente a la luz de nuestro pasado, toda la experiencia y lo que tenemos almacenado en nuestra memoria a largo plazo, pero también va a poder viajar al futuro porque con esta información, tanto la presente como la pasada, vamos a hacer proyecciones a mediano, a plazo inmediato, mediano y largo. Entonces, con esta capacidad de viajar a futuro podemos prever qué va a suceder si yo hago esto o si no hago esto. Podemos hacer planes de acción que vamos a poder llevar a cabo hacia enfrente, ¿no? Entonces podemos proyectar. Bien, entonces las funciones ejecutivas van a ser este espacio en el que va a intervenir todos estos tiempos y va a poder integrarse la información para que nosotros podamos tomar decisiones y resolver problemas.
En este sentido, pues se dice que las funciones ejecutivas van a ser un espacio operativo en el que se va a integrar la función de procesos más básicos, como son la atención, la memoria, la sensopercepción, y que este espacio va a poder facilitarnos la forma para optimizar el procesamiento de la información y esta información va a venir tanto de el contexto en el que estamos, nuestra propia información, por ejemplo, lo que estoy sintiendo en este momento, si siento dolor, si siento hambre, si siento tristeza, si siento nervios. También lo que pienso sobre lo que estoy sintiendo y, bueno, lo que hay a mi alrededor. Y toda esta información se va a integrar para que yo pueda prever lo que tengo que hacer para poder alcanzar mis metas. Entonces suena muy complejo y realmente lo es. Estas habilidades son las que nos permiten de alguna forma ejecutarnos eficientemente y poder adaptarnos a contextos complejos y novedosos. Entonces, bueno, vamos a ver que las funciones ejecutivas nos van a permitir regular todos nuestros procesos básicos para poder estar adaptados al medio en el que nos desarrollamos. Nos van a permitir verificar y revisar cada una de las acciones que llevamos a cabo para ver si estamos cometiendo errores, de tal forma que podamos corregir esos errores y finalmente podamos llegar a alcanzar nuestros objetivos. Suena muy, muy complejo y de repente cuando tratamos de pensar en ellas como algo concreto, se nos dificulta. Pero, por ejemplo, piensen en... creo que todos los que están aquí son estudiantes. Entonces, ¿por qué están estudiando una carrera o una maestría? Están estudiando y cada día se despiertan y cada día llevan a cabo diferentes acciones y toman decisiones que les van a permitir en un futuro mediano alcanzar una meta. Pero esa meta no se queda ahí, o sea, seguramente están estudiando una carrera no nada más para tener un título o una maestría no nada más para tener el grado, es para hacer algo a futuro. Entonces, vean, toda nuestra existencia de alguna forma está entrelazada entre nuestras experiencias pasadas y nuestros planes, lo que queremos hacer. Entonces, justamente las funciones pues son esta forma en la que se operan todas esas funciones necesarias para poder alcanzar estos planes. Bien, como les decía, hay diferentes formas de definir a las funciones, también hay diferentes posturas en cuanto a qué son funciones ejecutivas. Por ejemplo, para Celazo decíamos que eran la flexibilidad cognitiva, la inhibición de respuesta, y la memoria de trabajo. Sin embargo, por ejemplo, desde el plano en el que yo he trabajado las funciones, incluyo algunas otras que no todos los autores las definen como función ejecutiva. Trabajamos con metacognición, que es la capacidad de ser conscientes de nuestra propia habilidad, de nuestra propia función cognitiva. La atención sostenida, que tiene que ver con mantener nuestros recursos de atención procesando información durante tiempos largos. La planeación, la organización y la administración de tiempo, que están sumamente relacionados. También la persistencia dirigida a objetivo, que esto tiene que ver con motivación, la capacidad de querer alcanzar objetivos a largo plazo, pero también poder ejecutar las acciones y mantenernos ejecutándolas hasta poder alcanzar el objetivo. Iniciación a la tarea, que tiene que ver con inhibir la necesidad de hacer cosas más satisfactorias o postergar, por ahí procrastinar, y empezar a hacer lo que debemos hacer para poder alcanzar nuestros objetivos. Y el control emocional, que tiene que ver con el manejo de nuestras respuestas emocionales ante los diferentes estímulos y contextos a los que nos enfrentamos cada día. Entonces, bueno, son varias funciones. Creo que es interesante porque justamente
aun cuando parece que son muy diferentes, al final son funciones que trabajan como en conjunto. No podemos separar, por ejemplo, lo que decíamos hace rato de el control de las emociones de procesos como la atención o la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, yo voy a procesar con más atención aquellas cosas que son un peligro para mí y que entonces tienen que podrían generar una respuesta emocional de miedo en mí, ¿no? O sea, la información va en conjunto y la forma en la que procesamos esta información es como un todo. Bien, el desarrollo de las funciones ejecutivas es complejo. Obviamente, empieza desde la etapa prenatal y nunca terminan de modificarse, ¿sí? Si bien hay puntos máximos en el desarrollo que tienen que ver con procesos biológicos que son acordes al desarrollo natural del sistema nervioso en general o en realidad, todo el tiempo son sistemas maleables que pueden modificarse de acuerdo a las experiencias al entorno. Entonces, bueno, los circuitos neuronales que van a dar soporte a estas funciones ejecutivas son sumamente plásticos, son sumamente maleables. Y esto sucede durante toda la vida, pero sobre todo en las etapas más tempranas del desarrollo. Esto, por un lado, es algo positivo, porque eso quiere decir que el sistema va a poder modificarse todo el tiempo, desde que nace hasta que muere. Sin embargo, esto tiene un lado negativo, ya que el ambiente puede afectar la forma en la que se desarrollan o no estas habilidades, las funciones ejecutivas. Entonces, por ejemplo, los niños que desde antes de nacer se someten a situaciones estresantes, las madres, desde ese momento están generando problemas en el desarrollo. Posteriormente, cuando el niño nace y está en ambientes poco estructurados, con altos niveles de violencia, altos niveles de estrés, con un empobrecimiento no nada más económico y de salud, sino también de estimulación. Todo eso, siendo un sistema que depende su desarrollo del contexto, pues va a afectar la forma en la que el niño se desarrolla y la forma en la que al final ejecuta sus funciones. A diferencia de los niños que crecen en contextos mucho más favorables, pues que van a sacar provecho de todas las oportunidades que tengan para poder tener un sistema mucho más fuerte y mejor desarrollado. Bien, las funciones ejecutivas se van a adquirir en gran medida por la experiencia y por la práctica que llevamos a cabo. Y vamos a ver que esto va a suceder desde muy temprana infancia. Mientras más ejercitamos las funciones, más eficientes se vuelven los circuitos neuronales que van a aumentar la probabilidad de que se activen en futuro cuando vuelvan a suceder las experiencias. Entonces, sí es importante resaltar que si bien hay una influencia genética, la herencia biológica, la parte que tiene que ver con el contexto favorece mucho que se dé la maduración de la corteza y que con esta se dé también la mejor efectividad de los procesos cognitivos. Entonces, el ambiente es sumamente importante. Y bueno, en cuanto al tiempo del desarrollo, si bien se empieza desde incluso etapa prenatal, el área cerebral que más prolonga su desarrollo, es decir, que termina siendo madura más tarde, es la corteza prefrontal. Y justamente la corteza prefrontal es la que sustenta la función de las funciones ejecutivas. Con esto, esto implica pues que el desarrollo de las funciones ejecutivas va a ser mucho más tardado que el de otras funciones cognitivas.
¿sí? Entonces, bueno, vamos a observar que cada vez va a haber más regulación de la conducta, que tiene que ver pues con el control de las funciones, que los niños van a empezar a tener más planes, más metas, van a tener más representaciones internas mientras van creciendo, y en la adolescencia pues llegan como al punto de desarrollo máximo. Sin embargo, no es el final. Vamos a ver que hay periodos críticos. La mayor plasticidad del sistema se da entre los 2 y los 6 años. Lo que se dice es que en esta etapa los niños deben de tener la mayor estimulación posible, de tal forma que puedan como establecer las primeras conexiones que van a favorecer el desempeño en las funciones ejecutivas. Entre los 6 años, de los 6 a los 12 años, parece que hay como un estancamiento. Si bien hay cambios en la conducta de los niños, el desarrollo no es tan evidente como lo es en los primeros años y como lo es entre los 12 y los 19 años, que es cuando el sistema nervioso llega a una etapa de reorganización, sobre todo en la corteza prefrontal. Aquí va a aumentar el volumen de la materia gris, y esto va a hacer también pues que haya cambios mucho más evidentes en la conducta de los chicos con relación a las funciones ejecutivas, ¿no? Vemos conductas mucho más planeadas, un poco más de control sobre sus acciones, aunque también es una etapa de transición, ¿no? El desarrollo final pues se alcanza ya posterior a la etapa de la adolescencia, que sería después de los 19 años, donde sí siguen habiendo cambios, pero son cambios, digamos, como más relacionados con los entornos en los que se desarrolla la gente. Bien, hay dos neurotransmisores que son muy importantes en la función de la corteza prefrontal, que como les decía, es como la zona del cerebro más importante para las funciones ejecutivas. Estos dos son la dopamina y la norepinefrina, que van a también a favorecer ciertos procesos como el aprendizaje. Lo que se ha visto es que el estrés puede generar una mayor presencia de estos neurotransmisores y puede afectar el aprendizaje, el control de las funciones. Entonces, aquí la idea es que hay como, nos imaginamos la teoría de la U, ¿no? Nos imaginamos que el estrés genera que se segreguen más neurotransmisores. Mientras más estrés hay, más neurotransmisores. Y en este sentido, al principio comienzan estos neurotransmisores favorecen que, por ejemplo, los niños presten atención o que se den procesos de aprendizaje. Sin embargo, una vez que llegan al punto máximo, si aumenta la cantidad de estos neurotransmisores y sigue aumentando, la función ejecutiva empieza a decaer. Es como si, el ejemplo es como si ustedes se tomaran, usualmente necesitan una taza de café para despertar por las mañanas. Entonces, si no se han tomado la taza de café, están dormidos, así, ¿no? Una vez que se toman la taza de café, llegan a su punto máximo de atención, de estar despiertos. Pero si se toman otra taza de café, en lugar de estar prestando atención y estar despiertos, se empiezan a poner nerviosos y entonces ya no pueden prestar atención a nada. Algo parecido sucede con el estrés y cómo produce estos neurotransmisores y cómo estos neurotransmisores van a afectar la función de las funciones ejecutivas. Entonces, lo que se dice es que niveles moderados de estrés facilitan la ejecución de las funciones y favorecen procesos como el aprendizaje. Niveles altos de estrés generan mayor cantidad de neurotransmisores y estos afectan los procesos de desarrollo de las funciones ejecutivas y también están relacionados con afectaciones en los procesos de aprendizaje. Entonces, esto es algo importante porque de repente si tenemos espacios de escolares aburridos,
pues no estresamos a los niños lo suficiente como para que presten atención. Pero si tenemos espacios de aprendizaje sumamente estresantes, el niño no va a aprender o el chico no va a aprender pues porque el entorno no favorece un desempeño óptimo de su sistema nervioso. Entonces, bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta en cuanto a cuestiones de las funciones ejecutivas y los ambientes educativos. Bueno, vamos a encontrar diferencias individuales en cuanto a género. El nivel socioeconómico es una parte importante también. La herencia genética y sobre todo pues de las experiencias de vida. Pero bueno, hay que tener presente que en cuanto al desarrollo, las funciones ejecutivas no es algo fijo, es algo que puede enseñarse y puede mejorarse y que justamente cada vez hay más conciencia de esto y se está buscando mejores espacios en ambientes educativos que promuevan mejor el desarrollo de estas funciones en todas las etapas de la vida. Bien, hace rato, cuando empezamos, yo les hacía una serie de preguntas, ¿recuerdan? ¿Qué tan eficientes eran para adaptarse a contextos novedosos, para hacer planes, para organizar sus actividades diarias, para prestar atención, para iniciar sus actividades por su cuenta, y a tiempo? Es posible que muchos hayan respondido que son muy buenos. La siguiente pregunta tiene que ver con que ustedes retomen las respuestas que pensaron sobre esas preguntas y que ahora se pregunten si pueden mejorar lo que no hacen tan bien o si pueden mejorar más lo que hacen bien, ¿sí? Esa pregunta nos va a servir un poco para plantear hasta qué punto nuestras habilidades pueden mejorarse con ambientes adecuados. Cuando nosotros pensamos que somos excelentes y que no hay forma de mejorar nuestras habilidades, no va a haber ningún ambiente que pueda promoverlas. Cuando nosotros pensamos que somos malos porque así lo quiso Dios, porque mi genética no me dio más, porque pues así es la vida, no va a haber un ambiente que pueda ayudarnos a desarrollarnos. Entonces, justamente el punto de las funciones ejecutivas y de esta posibilidad que hay de enseñarse y de mejorarse, pues tiene que ver con tener la conciencia de que nuestras habilidades no son algo fijo, no son algo que sea un castigo o un premio de la vida. Son algo que se va a moldear de acuerdo a las experiencias que nos da el entorno y cuando somos adultos, resulta pues que nosotros podemos controlar esas experiencias, ¿no? Justamente es parte de la riqueza que tiene este modelo para poder pensar en mejorar nuestras habilidades. Bien, ya en el ámbito educativo, ¿qué se ha visto? Bueno, antes de pasar al ámbito educativo, hay algunos estudios que tratan de explicar qué relación tienen las funciones ejecutivas con varias esferas de la vida. Por ejemplo, se ha visto que se miden las funciones ejecutivas en los primeros 10 años de vida. Este en especial es un estudio. Es un estudio longitudinal. Se hace el seguimiento de estos niños que al inicio tienen 10 años durante 30 años y después se ve qué tanto las funciones ejecutivas predicen la forma en la que los adultos ya se desempeñan en diferentes esferas de la vida. Lo que se ha visto es que las funciones ejecutivas se explican los logros financieros, los logros laborales, los logros sociales,
cuestiones relacionadas con la salud física y cuestiones relacionadas con salud mental. Mientras mejores son las puntuaciones de funciones ejecutivas en la infancia, mejor se tienen estos logros. Y bueno, esto ocurre en un nivel parecido al coeficiente intelectual y al nivel socioeconómico. Son tres variables que están sumamente relacionadas. Incluso algunos autores cuestionan si las funciones ejecutivas serían inteligencia o serían un constructo distinto. Bien, en las últimas décadas ha sido mucho más evidente que las funciones ejecutivas juegan un papel importante en los procesos de aprendizaje. Entonces, se han desarrollado diferentes proyectos para tratar de ver cuál es la relación que hay entre las funciones ejecutivas y el aprendizaje. En general, se han encontrado relaciones entre cómo la función ejecutiva puede contribuir al éxito en el razonamiento, en la comprensión lectora, en el aprendizaje de conceptos complejos, de conceptos, por ejemplo, relacionados con ciencia, el aprendizaje en el adulto, que tiene que ver con el aprendizaje autorregulado también, y también están relacionadas con menores, con decrementar los trastornos por déficit de atención y por aumentar la preparación y el éxito escolar. Esto tiene que ver con que los niños desde más pequeños están listos para entrar a la escuela y ser exitosos. Bien, hay tres razones por las que las funciones ejecutivas son importantes en los ambientes educativos. Esto es según Celazo. La primera es que un buen nivel de funciones ejecutivas le va a permitir a los niños que tengan una buena base para el aprendizaje y que se adapten a contextos novedosos, incluyendo el contexto educativo. Cuando los niños llegan con un sistema flexible que les permite tener adaptación a los entornos, pues se van a sentir más a gusto. Hay una relación entre los déficits de funciones ejecutivas y la presencia de desafíos en el aprendizaje. Por ejemplo, los niños que tienen déficits en funciones suelen presentar más problemas de conducta, trastornos emocionales, trastornos del desarrollo como por ejemplo TDAH, trastornos del espectro autista y algunos trastornos específicos del aprendizaje, en especial de las matemáticas y de la habilidad de lectura. Y bueno, finalmente las funciones ejecutivas son algo, como decíamos hace rato, que se puede modificar, es algo maleable. Esto quiere decir que si nosotros damos experiencias de vida positivas, vamos a favorecer su desarrollo. Y en este caso, las escuelas son un espacio de oportunidad para que nuestras comunidades tengan mayor estructura y que favorezcan el desarrollo de estas funciones que tienen muchos efectos positivos, no nada más en el ámbito académico, sino también en nuestra vida. Bien. Pues podemos decir que las funciones ejecutivas son la base del aprendizaje y de la conducta adaptada que es necesaria para que los niños o los adolescentes se desarrollen en los ambientes educativos. Y las funciones ejecutivas van a tener un rol directo dentro del aprendizaje, pero también un rol indirecto. En cuanto al rol directo, van a permitir que los estudiantes puedan prestar atención, puedan inhibir conductas inapropiadas para el contexto, puedan recordar y seguir reglas y adoptar puntos de vista flexibles que les permitan desarrollar mejores relaciones con sus pares y con sus maestros. También, de forma indirecta, las funciones ejecutivas van a facilitar el aprendizaje, ya que van a permitir que los niños tengan una visión positiva de los espacios académicos, que aprecien las experiencias que les da la escuela, que estén motivados, que se sientan optimistas respecto a su propia potencial de aprendizaje y que puedan adaptarse mejor a los contextos y a todas las personas que están a su alrededor. Entonces, de alguna forma, son cuestiones que se deben de considerar y
que son relevantes para promover las funciones ejecutivas. Bien, el nivel de funciones ejecutivas se relaciona con, como decíamos antes, la preparación escolar, es decir, que el niño esté listo para entrar a la escuela, el logro académico y el aprendizaje como tal. Vamos a ver que cuando se evalúa el nivel de funciones ejecutivas en la infancia temprana, se ha podido predecir la forma en la que los niños van a llegar listos a la escuela para aprender matemáticas y lectura, en general los logros académicos, las calificaciones, pero también a más largo plazo, mientras mayor nivel de funciones ejecutivas tengan los niños, más posibilidades van a tener de completar la secundaria e incluso de graduarse de la universidad. ¿Sí? En cuanto a las matemáticas, las funciones ejecutivas están muy relacionadas con el proceso de información. El procesamiento de información lo que va a permitir que los niños puedan resolver los problemas matemáticos, recordar mejor los algoritmos y que además también puedan tener menor ansiedad ante las matemáticas porque son más flexibles y si tienen un mayor control emocional también puedan controlar las respuestas negativas que implican los desafíos, como por ejemplo cometer errores. En el aprendizaje de la lectura, las funciones ejecutivas están muy relacionadas con la memoria de trabajo y la posibilidad de procesar los segmentos de lenguaje que son necesarios para poder adquirir la fluidez en la lectura y la comprensión. Y bueno, además se ha visto que el nivel de funciones ejecutivas está relacionado con la habilidad para poder autorregularse en los procesos de aprendizaje. En general, se ve que el aprendizaje autorregulado es mayor en alumnos que tienen un mayor nivel de funciones ejecutivas. El aprendizaje autorregulado es una forma activa de aprendizaje en la que el alumno va a participar activamente, va a hacer metacognición sobre sus procesos de aprendizaje, va a estar motivado y va a participar activamente en todos los procesos. Bien, este es un estudio ya específicamente sobre educación superior, donde se ve que las funciones ejecutivas tienen una relación con el desempeño académico en estudiantes de universidad. Aquí, bueno, lo que se ve es que aquí es a menor presencia de problemas con las funciones ejecutivas, mayor desempeño académico. Este instrumento mide memoria de trabajo, control emocional, atención, control atencional, inhibición, etc. Bien, en ambientes educativos, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando un chico de preparatoria entra a la secundaria, a la universidad, perdón? En general, los ambientes universitarios son ambientes mucho más demandantes, mucho más complejos, porque los chicos tienen que tomar ya muchas decisiones con respecto a su aprendizaje. Son ambientes menos estructurados que la prepa, donde van todos al mismo grupo, donde todos toman las mismas materias, donde no hay mucho que decidir. Y los ambientes universitarios además ponen retos adicionales. Por ejemplo, no sé qué suceda en otros contextos, pero por ejemplo en Veracruz, muchos de los estudiantes que llegan a la universidad son estudiantes foráneos que tienen que irse o venir a vivir solos, ¿no? De repente nunca han vivido solos y ahora tienen que vivir solos y llegar a una nueva escuela. Entonces, realmente llegan a ambientes que son sumamente demandantes, no nada más en el contexto académico, sino también en el contexto social, familiar, a veces hasta económico, ¿no? A veces es muy difícil adaptarse. Entonces,
porque son entornos sumamente cambiantes. Necesitas ser muy flexible, necesitas administrar recursos que te permitan como poder procesar la información importante para poder llevar a cabo tus metas y tus objetivos. Y bueno, también los ambientes educativos, sobre todo en educación superior, requieren mucho de que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, para poder mejorar su desempeño, de ser flexibles para adaptarse al contexto y a todas las demandas del ambiente, pero también necesitan tener un control de sus emociones que les permitan adaptarse, por ejemplo, a no sufrir por fracasar, aprender de sus errores, etc. Entonces, en realidad, cuando un joven, si bien ha pasado ya la etapa de desarrollo que se supone pues, que es como más relevante, que es la adolescencia, en cuanto al establecimiento de las funciones ejecutivas, de repente cuando llegamos a la etapa de la universidad, hay muchísimos cambios que requieren que el estudiante tenga un buen conjunto de funciones ejecutivas. Bien, ¿qué se ha visto, por ejemplo? Las funciones ejecutivas están relacionadas con la procrastinación. Por ahí seguramente todos saben qué es la procrastinación, la hemos vivido en carne propia, la mayoría, creo que sí. Bueno, pues lo que se ha visto es que efectivamente el nivel de procrastinación va a estar asociado con nuestras capacidades en funciones ejecutivas. Mientras mejores funciones ejecutivas tengamos, menor cantidad de tiempo procrastinamos o más bien más control tenemos para procrastinar menos. Por otro lado también, por ejemplo, el control emocional, que es una función en específico, está asociado con tolerancia a la frustración. Esto es importante porque tiene que ver también con cuestiones de motivación, de poder no perder las ganas de hacer las cosas solo porque no nos salen bien a la primera. También tiene que ver con aprender de nuestros errores y poder mejorar nuestra formación. Entonces, bueno, esto también es un estudio en estudiantes universitarios. Este término de mentalidad de crecimiento tiene que ver con lo que les preguntaba yo hace un rato sobre qué tanto creen que puedan mejorar las habilidades, tanto las que tienen bien como las que todavía no tienen muy bien. Hay gente que piensa que nace con una cantidad fija de capacidades y que estas capacidades no pueden cambiar. Justamente la evidencia dice lo contrario, que nuestro sistema está preparado para adaptarse al medio y para cambiar. Entonces, cuando nosotros cambiamos la forma en la que vemos nuestro entorno, podemos crearnos posibilidades para crecer. Entonces, bueno, la mentalidad de crecimiento tiene que ver con eso, con esta posibilidad de ver las cosas distinto, de pensar que nuestro sistema puede crecer y podemos mejorar. Y bueno, esta función está relacionada con la autorregulación y con la perseverancia en jóvenes, en adultos jóvenes. Y bueno, un desarrollo de las funciones ejecutivas se asocia con estudiantes que tienen conductas eficientes, que son independientes y suelen ser exitosos. ¿Qué pasa cuando no se han desarrollado bien? Bueno, por ejemplo, no hablando en términos clínicos es otra cosa, pero digamos en términos normales, cuando tenemos problemas con el control atencional, por ahí, a ver, escuchen qué tanto nos identificamos o identificamos a nuestro hermanito para que no se sintamos tan feo. Perdemos el foco de atención, nos distraemos fácilmente, no podemos mantener la atención durante periodos largos. Cuando tenemos problemas de memoria de trabajo, no podemos seguir instrucciones largas, no podemos hacer varias cosas a la vez. Olvidamos los planes, las tareas, los detalles importantes, fechas de entrega, etc.
Cuando tenemos problemas en iniciación, no comenzamos las actividades por nuestra cuenta, tenemos poca motivación, no buscamos ayuda, aun cuando no podamos resolver los problemas, y hay mayor propensión a la procrastinación. Cuando tenemos problemas para inhibir y controlar nuestros impulsos, solemos tomar decisiones sin fundamento, solemos completar actividades rápidamente sin verificar si cometemos errores o no. Por ahí dicen, solemos hablar sin filtros, lo que sale, y ya después tenemos consecuencias al respecto y respondemos sin valorar nuestra conducta y las consecuencias que va a tener nuestra conducta. Cuando tenemos problemas para identificar problemas y para establecer objetivos, no reconocemos los problemas, no podemos identificar la forma de resolver estos problemas, generamos muchos objetivos, pero no podemos alcanzar ninguno y no podemos segmentar un objetivo grande en objetivos más pequeños. Los problemas de flexibilidad de pensamiento y de conducta se relacionan con no presentar pensamiento divergente, es decir, pensar siempre de la misma forma, estancarnos en la rutina, solo enfocarnos en nosotros mismos y no ver la perspectiva de otras personas y tener dificultades para retomar nuestra rutina cuando por alguna razón ajena a nosotros esta rutina se rompe. La autorregulación emocional, los problemas tienen que ver con respuestas emocionales fuera de proporción para la situación. Explotamos, así somos una caldera de emociones. No toleramos la crítica, tenemos fluctuaciones del estado de ánimo en periodos cortos. Vamos de estar súper felices, de estar súper enojados, súper irritables. Solemos responder irritables, agresivos rápidamente. La autorregulación cognitiva tiene que ver con subestimar la necesidad de estudiar y utilizar estrategias de estudio, subestimar la cantidad de tiempo que nos va a llevar a completar las actividades y no hacer uso de nuevas estrategias de aprendizaje. Y bueno, todo esto pues tiene que ver con no necesariamente fallas clínicas, sino cuestiones a veces que son solo del desarrollo y que podrían mejorarse si nosotros podemos intervenir para mejorar las funciones. Hay dos tipos de intervenciones, las intervenciones directas que buscan cambiar directamente ciertas funciones y algunas intervenciones indirectas. Les voy a dar un par de ejemplos. Nosotros implementamos un estudio para desarrollar las funciones ejecutivas en estudiantes universitarios. La idea era como darles información sobre la función, generar un espacio de reflexión para que los estudiantes pudieran pensar sobre sus habilidades y fueran haciendo un seguimiento de sus habilidades en su cotidianidad y después compartieran estrategias y formas de mejorar sus habilidades. Esto fue durante 11 semanas, trabajamos 10 funciones ejecutivas, son algunos ejemplos de los materiales que utilizamos. Hicimos una evaluación pre y una evaluación post y bueno, hubo algunas diferencias en cuanto a la función de inhibición, la de iniciación y la de memoria de trabajo. El resto de funciones mejoraron levemente, pero poco y no significativamente. Una de las desventajas de este trabajo es que fueron muy pocos participantes porque los chicos no estaban interesados y bueno, cuando les preguntamos sobre la utilidad de la intervención, todos los participantes nos dijeron que había sido una experiencia sumamente útil, aún un año después de que concluimos el proyecto. Fueron solamente al final 11 participantes. Bien, y les tengo 3 ejemplos de cómo promover las funciones de forma indirecta. Por ejemplo, el ejercicio aeróbico mejora la función ejecutiva. Lo mismo, bueno, aquí hay algunos como, todavía no hay como muchos estudios al respecto, pero parecería que hay una tendencia a que sí, que la conciencia plena y la meditación también están relacionadas con la promoción de las funciones ejecutivas de forma indirecta, tanto con la autorregulación como con otras funciones. Bien, pues creo que ya me tardé más de lo que debía. Gracias, no, de hecho está muy interesante, pero sí, muchas gracias por la presentación. Tengo algunas preguntas, no son, bueno, algunas son mías y otras
no, pero quisiera empezar por quienes nos han estado siguiendo tanto aquí en el chat, en el Google Meet como en Facebook. Más o menos traté de anotarme aquí el histórico. El primero en preguntar fue alguien que nos está siguiendo en Facebook, Emiliano López López, y que nos pregunta cuáles son las ventajas de las funciones ejecutivas para los jóvenes universitarios. Creo que fue bastante evidente, pero no sé si podría resumirnos de forma muy concreta estas ventajas. Sí, desde mi punto de vista, el tener un buen desarrollo de funciones ejecutivas a los estudiantes universitarios les va a permitir adaptarse mejor a contextos complejos, poder tener mejores habilidades de aprendizaje autónomo, organizarse mejor, poder controlar mejor sus estados emocionales, mantenerse más motivados por su trabajo académico. Creo que habría muchas, pero creo que estas son como las que más se me ocurren. Ok, muchas gracias. Después, bueno, Osvaldo Contreras, también de Facebook, nos dice, claro, somos seres psicobiosociales, que se refiere a esta importante interacción que existe entre el entorno, la sociedad y el individuo para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Alguien también de Facebook nos dice que si pudiera ponernos algo de bibliografía para que puedan consultar. Creo que por allí, por el final de la presentación, había un poco de bibliografía. Sí, claro. Y ahora cedo la palabra a Karina Viluz. Karina, ¿estás por allí? Sí. Ok, adelante. No te entendí. ¿Tenías alguna pregunta, no, Karina Viluz? ¿Levantaste la mano? ¿No? No, bueno, tu mano está levantada. Ah, ok, no. Ok. Tenemos a Laura, que nos pregunta en el chat el nombre del instrumento. Laura Esquivel, el nombre del instrumento que utilizaron en el estudio en Ecuador, que se mencionó. EFECO. EFECO. Creo que esas referencias ya no las puse, qué pena. Sí, el instrumento se llama así, EFECO. La publicación es una adaptación de una escala, me parece que española, y es de autopercepción de funciones ejecutivas. Ok. Bueno, aprovechando de los instrumentos, me parece que preguntan sobre el otro instrumento, el que utilizó durante la intervención que realizó con jóvenes universitarios. El BRIEF A. Ajá. Ese también es un instrumento de autorreporte, de qué tan eficientes se consideran las personas con su función. Evalúa varias dimensiones de funciones ejecutivas. Es un instrumento americano que los mismos autores han elaborado una versión en español que está disponible para venta, y ese es el que utilizamos. Brief A. Ok, muchas gracias. Janine tiene una pregunta. Janine. ¿Estás por allí, Janine? Sí, aquí estoy, doctor. Bueno, ya había preguntado yo sobre los instrumentos para medir funciones ejecutivas. Doctora, ¿cuáles recomienda? Bueno, ya acaba de mencionar el BRIEF, que sí conozco, pero sobre todo para medir funciones ejecutivas en niños, que también está la versión del BRIEF de niños, pero ¿qué otros instrumentos o tareas que pueden tener un buen diagnóstico y sobre todo prevenir? O sea, favorecer un buen desempeño ejecutivo en la adolescencia y en la adultez. Y la otra pregunta, de una vez la quiero hacer, es en relación a si hay estudios sobre el consumo de sustancias en jóvenes y cómo esto afecta el deterioro cognitivo o específicamente un bajo desempeño en funciones ejecutivas.
Sí, con respecto a la primera pregunta, depende de cuál es el objetivo de la evaluación. Por ejemplo, los autorreportes o los reportes de cuidadores o de maestros son escalas de valoración que no evalúan el desempeño como tal. Si el interés es evaluar el desempeño, entonces sí se tienen que utilizar tareas o pruebas específicas para eso. Y dependiendo del tipo de funciones que se quiera trabajar, pues es la tarea que se recomienda. Por ejemplo, si se quiere evaluar planeación, usualmente se utilizan tareas de torres o laberintos. Para evaluar flexibilidad cognitiva se utiliza generalmente la tarea de cartas de Wisconsin. Para evaluar inhibición se puede utilizar un Stroop o tareas como CPT o NVAC, o sea, depende también de qué función es la que se quiera evaluar. En cuanto a reporte o autorreporte, pues de los que están más trabajados, de los que todo el mundo utiliza, son los de el BRIEF. Obviamente la dificultad con estos instrumentos es que no hay normas mexicanas y que son instrumentos de paga. No están libres, no necesariamente son instrumentos clínicos, eso también hay que decirlo. Y bueno, eso con relación a la evaluación. La otra pregunta es súper interesante, sobre todo ahora bueno, ya no es debate, ¿no? La decisión de el gobierno de abrir la venta de marihuana en especial. El problema con el consumo de sustancias, incluidas el alcohol y la marihuana, es que cuando el consumo se da en edades tempranas, cuando el cerebro aún está como en periodos críticos de desarrollo, se dan afectaciones grandes en el desarrollo de las funciones cognitivas. Entonces, bueno, en general, los estudios que se han hecho sobre efectos negativos del consumo de sustancias en adolescentes concuerdan en que son efectos sumamente negativos y que evidentemente mientras más temprano se dan los consumos, más secuelas tienen. Probablemente las sustancias en jóvenes mayores no generen tantos efectos negativos, ¿no? Bueno, no probablemente. El consumo de sustancias en jóvenes mayores no genera tantos efectos negativos como lo es en adolescentes. Y sí hay varios estudios. Yo creo y al parecer que creo que son básicamente control inhibitorio y memoria de trabajo las áreas más afectadas, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, doctora. Sí, no por nada. Gracias, Janine. Gracias, doctora. Estoy tratando de un poco atender todos los comentarios que hay, que son bastantes. Entonces, Karina Ernesto nos dice, esto del ejercicio aeróbico lo menciona también Arthur Kramer de la Universidad de Northwestern. Ciertamente no sé si doctora tiene información sobre Arthur Kramer, yo lo he estudiado un poco más a Arthur. Ciertamente Arthur Kramer y Colcombe, que son quienes han estado trabajando principalmente esta cuestión de la relación entre funcionamiento cognitivo en general y la actividad física, ¿no? Principalmente programada, ¿no? Que sí hay bastante evidencia sobre esto último que mencionaba de la actividad física como un mecanismo indirecto. También el mismo Karino dice, quisiera saber si sobre los videojuegos, si tienen algún impacto sobre las funciones ejecutivas. Lo menciona el doctor Goldberg Elkonon en su libro Cómo invertir en su cerebro. Sí, también hay algunos estudios, ahí es difícil de repente la cuestión como de cómo estudiar los efectos porque hay muchas variables que podrían estar involucradas, ¿no? Hace un par de años, como 3 años, un estudiante hizo un estudio bastante interesante que comparaba 2 tipos de juegos. Uno era shooters y otro era estos juegos se me olvidó el término de que tienes que ir comprando recursos y construyendo y
¿cómo se me fue a olvidar el término? Bueno, ese tipo de juegos, y lo que vio es que no fue experimental, fue solo un alcance correlacional, aplicó algunas escalas. Tuvimos trabajo en definir cómo clasificar a los jugadores, porque era difícil así como que hubiera participantes que jugaran 0, pero bueno, él tenía ahí como, al final establecimos como un criterio, y lo que vio es que los participantes de estos juegos de planear tenían mejores habilidades, obviamente, de planeación y de inhibición, y los shooters tenían mejores habilidades de control atencional. Ok, dice Carino Ernesto, dice que en el libro precisamente que él menciona cómo invertir en su cerebro, se menciona el juego de Rise of Nations, que supongo que es este tipo de juegos de los que se refería, ¿no? No recuerdo el término, y vaya que lo revisamos. Y bueno, esto también de los videojuegos me parece que es un tema por allí un poco intrincado, o sea, favorece algunas cosas, otras no, o sea, los estudios están un poco divididos, creo que sí hay que revisar la literatura también con detalle, ¿no? Sobre todo porque es difícil hacer las definiciones operacionales de lo que es, qué es jugar, qué no es jugar. Hay proyectos así como de intervenciones, pero son sesiones, muy pocas sesiones, y luego si consideras pues todo lo que puede jugar una persona en su vida, pues no se compara, ¿no? Entonces sí, no hay tanta claridad. Igual, por ejemplo, como con los estudios de meditación y de conciencia plena, ¿no? O sea, hay algunos indicios de que podrían funcionar, pero tampoco es que se encuentren grandes resultados, ¿no? Siempre de nuestros amigos que nos siguen ahí en Facebook, Carlos Contreras y Odalis la felicitan, muy claro, muy útil, y bueno, consideran que es muy importante que estas funciones puedan formar parte de la formación integral de los estudiantes. Carlos particularmente pregunta, ¿habría una forma de enseñar a los profesores de bachillerato de forma breve cómo ayudar a sus alumnos a desarrollar estas funciones? Yo creo que lo primero que hay que aprender es sobre nosotros mismos. O sea, creo que la mejor forma de poder trabajar con los maestros, y eso es un proyecto en el que estamos pensando, es justamente que los maestros sean conscientes de sus propias habilidades y de cómo mejorarlas, y de la capacidad de mejorarlas. Lo que hemos visto es que todavía estamos en una comunidad, sobre todo en nuestro país, que cree que si ya no te desarrollaste en la infancia, ya te amolaste, o sea, ya así quedaste, ¿no? Entonces ya no hay razón para invertir en que los chicos aprendan nuevas cosas, en que nosotros mismos podamos mejorar nuestras habilidades, ¿no? Entonces creo que ese es un primer paso, que los maestros sean conscientes de sus capacidades y de cómo mejorarlas. Si logramos que los adultos puedan tener ese conocimiento, creo que podríamos favorecer mucho, para empezar, que los niños y que los jóvenes se desenvuelvan en un contexto más organizado. Eso va a ayudarles a mejorar su desarrollo de funciones. Y bueno, eso también nos permitiría como ya plantear estrategias más planeadas para el desarrollo de las funciones de los chicos. Exactamente, y yo creo que agregaría que empezar por desarrollar las funciones en nosotros mismos, no solo en los profesores universitarios, los profesores a cualquier nivel, es un aspecto importante, porque a veces tampoco sabemos nosotros cómo organizarnos para enseñar a los alumnos a organizarse. Pero bueno, Paulina Toscano me parece que también en este mismo tenor tiene una pregunta. Paulina. Sí, hola, doctora, mucho gusto. Soy Paulina Toscano, soy profesora de educación superior y de educación media. Doy clase tanto a universitarios como en prepa, en la UAM. Y hoy revisamos un poquito acerca del aspecto de las etapas del desarrollo, que obviamente en la adolescencia usted nos mencionaba que era este incremento en la materia gris, ¿no? Y que más bien después de los 19 años lo que interviene más es el ambiente. Mi pregunta va en este tenor.
nosotros como profesores, porque veo que muchas de las recomendaciones o de las actividades que se pueden realizar para fortalecer el desarrollo de las funciones ejecutivas tienen que ver más bien como con hábitos de vida para una salud emocional y mental adecuada, que tienen que ver con la formación integral. Pero nosotros desde el área disciplinar, desde profesores que enseñamos una disciplina como tal, una materia, una asignatura X, ¿cómo podemos incidir en la forma en la que planteamos esas actividades para que de alguna manera el estudiante fortalezca las funciones ejecutivas? Es decir, que realice quizá actividades de introspección, de reflexión, de diálogo y de escucha con los compañeros en relación a un tema disciplinar. Para nosotros como profesores es importante porque nosotros desde la parte disciplinar creo que hemos aprendido mucho en este periodo de enseñanza en línea. Hemos aprendido mucho a tratar de echar a andar muchas herramientas y estrategias en la forma en la que planteamos las tareas, en la forma en la que planteamos las actividades. Entonces, coincido con usted y le felicito mucho por esta ponencia, en que lo primero es que nosotros conozcamos el tema, que se nos hable de lo que son las funciones ejecutivas, porque pues muchos ni idea tenemos de que existen, de que son y de que son importantes para el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes y hacernos conscientes de las nuestras. Pero sí, mi pregunta va en esa parte disciplinar. ¿Cómo podríamos nosotros apoyar para que el desarrollo de nuestras actividades de alguna forma impacte en el desarrollo de las funciones ejecutivas? Un poco con la experiencia que he adquirido igual como profesora, yo dentro de las cosas que considero más importantes son dos. Una es que nosotros seamos organizados en la forma en la que presentamos todo, o sea, desde nuestros contenidos, nuestras indicaciones, que tengamos bien claro qué es lo que pretendemos con cada actividad, qué es lo que va a hacer el alumno, cómo lo vamos a calificar y que eso lo podamos compartir con ellos, ¿no? Ese es el primer punto, que nosotros estemos organizados. Y el segundo punto creo que tiene que ver con favorecer espacios en los que promovamos que los alumnos sean conscientes de sus procesos, tanto de sus habilidades como de sus debilidades o de sus puntos débiles, pero también como de los procesos que ellos necesitan para poder llevar a cabo, comprender y aprender los contenidos. Entonces ahí, por ejemplo, yo utilizo mucho decirles, pedirles actividades que tengan que ver con ciertas estrategias específicas de procesar información de acuerdo al tipo de información que estamos trabajando, ¿no? Entonces yo reviso los materiales y veo, pues esto necesitamos que hagan un cuadro comparativo. Entonces, con ese cuadro comparativo, yo puedo obligarlos de alguna forma a que ellos identifiquen las características del punto A y del punto B, y al hacer eso, piensen sobre estas similitudes y diferencias. Cuando estoy en presencial, a veces llego un poquito más lejos porque justamente trato como de ir también haciendo evidentes otros procesos. Por ejemplo, cuando hay situaciones en el aula donde no están prestando atención o cuando empiezan a divagar, hablamos de esto, ¿no? A ver, ¿en qué estamos, no? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Por qué no pueden iniciar sus actividades a tiempo? Hacer como nosotros mismos fungir como las funciones ejecutivas de los estudiantes de alguna forma, ¿no? Y eso hace evidente pues también que ellos detecten estos puntos en los que a lo mejor todavía no tienen tantas fortalezas y los vayan trabajando, ¿no? Que se haga práctica hacer el pensamiento evidente. Creo que eso es importante. Tiene que ver pues con la metacognición, ¿no? Muchas gracias y suscribo lo que dice la doctora en mi práctica, un poco por mi personalidad, porque también me ayuda a mantener el control de la vida, mi vida personal, pero creo que también me ayuda creo que ha ayudado, no sé, tendrían que preguntarles
separadamente a mis alumnos si esto Ajá. les ayuda, ¿no? O tal vez les parece demasiado obsesivo, ¿no? Okay. Isidoro, y hablando de alumnos, Isidoro, ¿quieres preguntarle a la doctora? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mencionó usted que las funciones ejecutivas se adquieren en gran medida en función de la experiencia o la práctica, ¿no? Y que esto se puede mejorar con resolución de problemas. ¿Esto tiene alguna similitud con la teoría de los patrones o chunks del estudio del expertise? Porque me suena algo muy similar ahí. Lo siento, pero no conozco la teoría, fíjate. Pero si me pasas el dato, investigaré. Claro que sí, con gusto. Sí, no, lo siento. Ok, gracias. Sí, básicamente se trata del expertise en el ámbito deportivo, que es la capacidad de almacenamiento de patrones de juego en los deportistas ajedrecistas. Ya. Sí, pues, o sea, como que la idea de funciones ejecutivas es que justo el ponerte, no siempre en la misma situación, porque evidentemente tienen que ser como situaciones novedosas, favorece que tu sistema de procesamiento de información, digamos, se vuelva más eficiente, ¿no? Entonces, mientras más lo ejercites, pues más eficiente. Supongo que sí es parecido a lo de el modelo que planteas. Ok, gracias. Bueno, antes de seguir con las otras intervenciones, pregunta, estoy tratando de encontrar la pregunta, perdón. Itzel, ¿cómo se hicieron las intervenciones? ¿Qué se hizo en las intervenciones directas? Supongo que Itzel se refería a las intervenciones durante la intervención, el trabajo que hicieron en el desarrollo de funciones ejecutivas con los universitarios. Sí, trabajamos con 11 funciones y trabajábamos en 2 sesiones. En la primera dábamos información muy básica, no era información teórica, era más información como general sobre la función, como para qué nos sirve y cómo detectar cómo funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajábamos mucho con preguntas detonadoras que buscaban como favorecer que los chicos pensaran sobre una habilidad a la semana. Entonces, por ejemplo, en la función de iniciación, trabajábamos con el tema de la procrastinación, hablábamos de lo que implicaba poder empezar a tiempo y por nuestra cuenta las actividades. Poníamos un ejemplo, que era el ejemplo de la procrastinación, y les preguntábamos en qué tipo de actividades tendían a procrastinar más, para ir identificando, por ejemplo, cuando son actividades complejas o cuando no sé qué hacer o cuando no me gusta lo que tengo que hacer. Entonces, como algunos puntos relevantes que son como lugares comunes, digamos, de las fallas en la función, como para que ellos lo hicieran consciente y empezaran a buscar estrategias. Entonces, la idea en esa primera sesión es que dábamos esa información, esa oportunidad como de hacer consciente el proceso. Y luego trabajábamos una semana, eran un grupo con el que trabajamos un par de maestros, entonces les dábamos una materia que en el programa en el que yo trabajo se llama eje, que son 10 horas a la semana. Y durante el trabajo de esa eje poníamos los materiales disponibles de las definiciones de las funciones y demás. Y en el trabajo en clase, cuando veíamos que había algo relacionado con la función que no estaba funcionando, lo remarcábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos, ¿ya iniciaron sus actividades? O yo les voy a tener que decir el momento en el que inicien, ¿no? Y entonces, al final de la semana, volvíamos a hacer una sesión en la que les pedíamos que nos compartieran qué habían observado sobre sí mismos con respecto a esa función, qué estrategias habían observado, que habían aplicado y qué estrategias les habían servido. Entonces, bueno, así trabajamos con 11 funciones. Y pues
la idea pues era justamente pues como hacer evidente la forma en la que estas funciones pueden como controlarse más cuando somos conscientes de ellas, ¿no? Ok, muchas gracias. Karino, ¿quieres participar con tu pregunta? Sí, buenas tardes. Agradecerle a la doctora Vicenta Reynoso por su ponencia. Sí, no sé si me están escuchando. Sí. Sí, yo quisiera preguntarle sobre qué impacto tiene la lectura a nivel cerebral. Hace tiempo leía yo la obra de Stanislas de Jaén y mencionaba que había muchas respuestas por parte del cerebro y ciertas zonas se iluminaban ante los estudios que se hacían como los electroencefalogramas. Bueno, es interesante porque pues resulta que, por ejemplo, a diferencia de caminar o de hablar, pues como especie no aprendemos solitos a leer, ¿no? Nos tienen que enseñar. Es algo que todavía no hemos automatizado. Entonces, bueno, Dejamos de escucharla, doctora. Apagó su micrófono. No, está apagado el micrófono. O desconectado. Okay. Se desactivó solo. Perdón. Sí, hablaba de la lectura. Sí, sí hay diferencias en cuanto a cómo procesa la información. Por ahí hay algunos estudios del cerebro lector y del cerebro pues analfabeta, y sí hay diferencias, pero bueno, lo que es interesante pues es justamente que es una habilidad que tenemos que aprender, ¿no? Que se tiene que enseñar formalmente para que podamos desarrollarla, a diferencia de otras habilidades que estamos de alguna forma programados para adquirirla, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta. También le agradezco a Javier Sánchez y a la iniciativa que tuvo 5 y la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias. Gracias, muchas gracias. Somos de Morelos, los de México es la competencia. Es que nos llamamos igual, güey. Bueno, algunos tips, bueno, ya nos dio algunos tips la doctora en realidad para el desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿no? Como la actividad física, o sea, tanto directos como indirectos, ¿no? Esperemos que con eso hayamos un poco respondido. Hay varias preguntas relacionadas con esto. Sobre la edad para la aplicación del BRIEF-A. El BRIEF, no estoy segura si es desde adolescentes. Yo ahora mismo estaba pensando, creo que es a partir de los 16 años, ¿no? No creo que sí, ajá. Sería cuestión de checar el manual. Sí, un tip es que hay que aceptar que nuestras habilidades tienen límite. Entonces hay que sacar provecho de las ayudas que podamos tener del medio, por ejemplo, la tecnología, tener agendas, escribir calendarios, diarios, todo eso ayuda, pues porque al final no somos máquinas. Entonces yo tengo mala memoria, por ejemplo, tengo que anotarlo todo para recordar. Y mi memoria ha mejorado conforme he aprendido estrategias para organizar la información, pero bueno, aún así, pues... Bueno, tenemos límites de todas formas, pero yo creo que lo importante es que nos volvemos más funcionales también en ese sentido y más eficientes en las tareas. No, el BRIEF es, el BRIEF infantil sí es de 5, pero el BRIEF-A es para adultos. Estoy buscando el manual, ahorita les digo específicamente. Sí. Y hay una pregunta aquí muy interesante, Rafael Cortés, que dice, quisiera saber si hay estudios o experiencias que relacionen el contacto con la naturaleza y el desarrollo del funcionamiento ejecutivo.
Yo no he revisado algo concretamente. Tengo un poquito de antecedentes sobre el efecto del entorno con respecto a un modelo que se llama de restauración cognitiva, que tiene que ver cómo el entorno, sobre todo, bueno, hay una dimensión que se llama fascinación por la naturaleza. Se relaciona con la capacidad de los espacios de hacerte sentir bien y de poder favorecer que estés atento, que puedas como desempeñarte mejor. Pero como tal, así como funciones ejecutivas, yo no he encontrado nada. Tampoco he buscado, ¿no? Entonces no quiere decir como que mucho. Sí, yo me recuerdo haber visto algunos estudios, ensayos clínicos con pacientes con demencia, con deterioro cognitivo de moderado a severo, donde habían aplicado la estrategia de la jardinería. Ajá. Y parece que, si bien no es que mejoraban, al menos retardaban la aparición de nuevos síntomas. Y algunos de estos síntomas que se desarrollan durante los periodos de deterioro cognitivo pues están asociados a funcionamiento ejecutivo también, solo a funciones de base, ¿no? Sí, nosotros ahora que trabajamos un proyecto sobre el efecto de los espacios de casa ahora con esto de la contingencia y del confinamiento, justamente el cuidar plantas y la jardinería tuvo que ver con mejor restauración cognitiva y con mejoras en el estado de ánimo. Pues bueno, creo que por ahí hay un área de oportunidad también, ¿no? Digo, para justificar que necesitamos más espacios verdes y más contacto amigable con la naturaleza. Y bueno, una última pregunta, si sabe qué instrumentos existen para valorar las funciones ejecutivas en niños con TEA. Pues en realidad cualquier instrumento para evaluar funciones en general, depende de qué tipo de funciones de qué tipo de función se quiera evaluar. Por ejemplo, las tareas NEVAC, que son como de lo que más se utiliza para evaluar atención, pero también se pueden utilizar protocolos más completos. Por ejemplo, aquí en México tenemos ENI, que tiene una dimensión de funciones ejecutivas, aparte de otras dimensiones. Está Banfe pediátrico, y hay otra, pero no recuerdo cómo se llama. Eso es para evaluar ejecución. Sí, existen varios modelos y también, ¿no? Y aproximaciones, ¿no? De cómo se va a evaluar, si a través del reporte del informante, el autorreporte, o a través de la ejecución como tal, ¿no? Y creo que esto es interesante, y por ahí un campo también en el ámbito del autismo, que uno de mis alumnos también está investigando por allí, una específica función ejecutiva. Pues bueno, quisiera agradecer a la doctora. Bueno, hay algunos otros comentarios, hay felicitaciones varias por la actividad, tuvimos buena asistencia, nos dicen que también hay actividades al aire libre, se sirven del sol, el cual ayuda al buen funcionamiento de neurotransmisores que evitan la depresión, insomnio, absorción de vitamina D y que evitan la osteopenia, seguramente pues vinculado también a tener tanto una salud física como mental, ¿no? Muchísimas gracias por la ponencia y las aportaciones. Sí, en la naturaleza se vislumbra una oportunidad para el desarrollo de las funciones ejecutivas, y las funciones ejecutivas podrían ser la vía y la respuesta en la mayoría de las ocasiones a que nuestros estudiantes no logren los aprendizajes esperados y a la metacognición. Un excelente análisis, doctora, en el proyecto que están llevando a cabo. Bueno, allí nos menciona, también tiene impacto en otros factores neurotróficos, etcétera, de estas condiciones de naturaleza, ¿no? Que pueden tener impacto sobre la salud cognitiva, ¿no? Pues bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, muy interesante, y muchísimas gracias, doctora. Para finalizar, quisiera, bueno, pues plasmar de forma digital este agradecimiento a través de un reconocimiento que hacemos y que Leo, el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos otorga el presente reconocimiento a la doctora Vicenta Reynoso Alcántara de la Universidad Veracruzana por su valiosa participación impartiendo la conferencia titulada Desarrollo de Funciones Ejecutivas en Jóvenes Universitarios en el marco del seminario del área disciplinar de Psicología Cognitiva y auspiciado por los cuerpos académicos Epistemología y Ciencias Cognitivas de la UAM y Psicología, Desarrollo, Salud y Educación de la Universidad Veracruzana. En Cuernavaca, Morelos, a los 22 días de marzo del 2021, por una humanidad culta, una universidad de excelencia, y firman el director del centro, el doctor Juan Carlos González González, y un servidor responsable del área disciplinar, el doctor Javier Sánchez López. Muchísimas gracias y esperamos coincidir en otros muchos proyectos. Gracias. La edad del BRIEF A es de 18 a 90 años. No estábamos lejos. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron tanto en esta plataforma como quienes nos siguieron en Facebook, y estén atentos a las próximas actividades que tenemos. Esta semana vamos a tener otras actividades del Laboratorio de Socioneurobiología y de la Semana del Cerebro. Síganos por ahí en las redes sociales y demás. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.